Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra clase de Mecánica Analítica 1 con las disculpas de la conectividad de la clase anterior. Bueno, solo les rogaré por favor en su momento en la plataforma de Moodle ir viendo los respectivos enlaces de cada clase. Bueno, entre otras cosas, aún si hubiera problema con eso, pues pensando en cualquier situación, pues estoy pensando en su momento dejar esto en un canal de YouTube a nombre de su servidor. Este es mi nombre, soy César Grijalva, me buscan con este nombre. Y ahí espero que usted tenga, digamos, pueda ver el video si tuviera todavía problema con Moodle. Bueno, algunas cuestiones ahí. Digamos que en su momento, pues, muy importante, por favor, ahí la cuestión de asignación. Algunos de ustedes, por alguna razón, por más que uno busca los nombres, no son todos, son un pequeñito grupo, pues no se puede asignar. Si ese fuera su caso, pues implica, pues habrá que revisar que esté bien su cuenta, que se haya inscrito como es debido. Puede que haya algún problema de inscripción y por esa razón usted no aparece en la base de datos del CUNO. Solo es un comentario, nada más. Por otro lado, a favor, el primer video, el video de la semana pasada, en este caso del día miércoles, hablamos un poco ahí del programa, revisar ahí lo de la plataforma de Moodle, por favor. Como les decía, también lo del programa, ya hay unos documentos ahí. Moodle también, por favor, desde el día de ayer hay un pequeño foro para el sistema de medidas, ¿sí? Entonces, son esas cosas que yo les pediría para ir atendiendo en la clase, ¿sí? Bueno, no sé, alguna pregunta hasta ahora, algún comentario hasta ahora. Veo que tengo 35, más o menos 41, 42 personas. Bueno, según el formulario casi llegaron a las 77 personas. Favor de revisar ahí, como les digo al inicio en el chat. Por favor, ahí está el listado de asistencia de la clase de hoy. Entonces nos anotamos, por favor, es importante. Se recuerda que siempre tenemos que cumplir con un 80% de asistencia. No lo digo yo. Hablamos ahí de lo que es evaluación estudiantil. Si lo revisamos en la página de ingeniería donde está todos los normativos, no me lo estoy sacando de la manga. Muy bien, es eso, solo son algunas aclaraciones, por favor. Solo para dejar eso, digámoslo así, claro, al inicio de la clase, hablando un poquito de algo que espero que usted ya sepa. Bueno, entonces, recomendación aquí para empezar la clase. Tenemos que trabajar con varias cosas en Mecánica 1. Mecánica 1 básicamente, voy a borrar aquí. Mecánica 1 en su momento no deja de ser una columna, digamos así, vertebral, como un símil o una figura, para lo que es en sí la cuestión de ingeniería, ¿sí? Tenemos que hablar de equilibrio y esas cosas. En esencia, todo el curso, algo que usted ya estudió, se resume a la siguiente ecuación: sumatoria de fuerzas igual a 0, esto es estática, y cuando sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y masa no igual a 0, aceleración no igual a 0, estoy hablando de dinámica. Aquí estamos hablando de mecánica 2. Bueno, estática es lo que nos interesa. Solo le dejo esa aclaración. Y el punto aquí es que cuando hablemos de fuerza,
es una cuestión vectorial. Quiere decir que cuando hablemos de esto en mecánica 1, tengo que hablar de un poco de mi análisis vectorial. ¿Sí? Hablábamos en la primera clase que aquí vamos a hablar afortunadamente de vectores lineales que siguen la geometría de Euclides, geometría clásica. ¿Sí? Miren, por ejemplo, hablando un poco de esta situación, perdón si en algún momento empiezo a acelerar el paso, son cosas que yo espero que usted ya conozca. Por ejemplo, cuando hablamos de este detalle, puedo hablar, por ejemplo, de esto, algo que usted ya conoce, el famoso triángulo rectángulo. ¿Sí? Cateto A, ángulo alfa, algo muy básico que vamos a utilizar mucho por componentes. Cateto B, ángulo beta. Cateto C, aquí no sería cateta, sería la hipotenusa. Y aquí, si quiere usted, ángulo gamma, que sé que es igual a 90 grados, o pongamos aquí gamma igual a un ángulo recto. ¿Sí? Muy bien, esto está bien para la geometría de Euclides. Pero eso no quiere decir que en algún momento estos catetos yo los pueda curvar para adentro. ¿Sí? Podríamos hablar de una geometría, por ejemplo, ahí hiperbólica, solo para mencionar esto, solo para que vea usted las posibilidades. No vamos a entrar a eso, por supuesto. O podría yo agarrar cada lado del triángulo rectángulo y curvarlo hacia afuera, línea curva. ¿Sí? Aquí tendría una geometría, por ejemplo, hablemos ahí, elíptica. Por ejemplo, algunas de estas cosas, para los que van a ingeniería civil, temas de geodesia, medición de tierra, ya no salimos de la topografía clásica. Bueno, un concepto que yo recuerdo de hace ya muchos años, cuando yo era estudiante, pues geodesia, medición de tierra, que toma en cuenta la curvatura de la tierra, cuando hago mediciones de más de 25 kilómetros de longitud, y hay que tomar en cuenta que se empieza a curvar la superficie terrestre. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo que ir pensando en este tipo de geometría. Por ejemplo, aquí yo sé que en la geometría de Euclides, si veo los tres ángulos, sé que alfa, beta, gamma, su repaso, igual a 180 grados. En el caso de la hiperbólica, por ejemplo, alfa más beta más gamma, menor que 180 grados, y por lógica, si hablamos aquí de la elíptica, alfa más beta más gamma, mayor que 180 grados. ¿Sí? Bueno, solo son referencias, por favor. Vamos un poquito rápido con esos conceptos. Aunque no voy a hacer ahorita ejercicio numérico con esto, hay que dejar claras esas ideas de qué es lo que vamos a trabajar. Nos vamos a quedar con el análisis vectorial lineal que va a obedecer la geometría de Euclides, ¿sí? Línea recta. Ahí se cumple precisamente el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si ampliamos, por ejemplo, los exponentes del teorema de Pitágoras, que por ejemplo aquí hipotenusa al cuadrado igual a b cuadrado más a cuadrado, que es Pitágoras, si por ejemplo en vez de exponente 2 yo hablo de un exponente n, que sea número entero mayor que 2, pues ahí estamos hablando con el famoso teorema de Fermat, ¿sí? Matemática básica, matemática clásica, ¿sí? Tampoco vamos a hablar de Fermat, pero lo que quiero inducir aquí es, digamos, el entorno del análisis vectorial como herramienta de matemática para esto. Entonces, conclusión de esto. Para análisis de fuerza, vectores que estén de forma lineal en la cuestión euclidiana, nos quedamos con Pitágoras, por ejemplo, para el tema de componentes. ¿Sí?
Muy bien, ya vamos con los primeros 10 minutos de clase. Entonces, otra cosa importante. Voy a borrar esto. Bueno, no sé si usted ya borró esto o ya anotó esto. Solo se recuerda que geometría, si descomponemos la palabra geo y metría, geo es tierra, metría, medida, ¿sí? La teoría clásica dice que el concepto de geometría, medida de la tierra, pues empezó por una cuestión muy práctica en el antiguo Egipto, en el imperio egipcio, posiblemente un poco antes de que esto pues pasara a lo que fue la Grecia clásica, mucho antes de la Grecia clásica, el esplendor de Egipto. Y lo importante ahí era el río, famoso río Nilo. Cuando este se inunda, crece el nivel, se explayan las aguas, ¿sí? Hay inundación, crece ese río, pues deja una tierra negra, vegetal, limo, diríamos en mecánica de suelos, que tiene muchos nutrientes y es un fertilizante natural. Entonces, pues claro, había que cobrar impuesto de cuánto limo le había llegado a usted a su parcela que usted tenía allí. De ahí viene entonces el concepto de geometría. Había que medir la parcela y en base al tamaño de la parcela le cobraban a usted impuesto. O sea, mucho de lo que hacemos es cuestión práctica. Algo que repito con mucha frecuencia en estas clases, la ingeniería tiene que ser práctica. Si no es práctica, no es ingeniería, porque vamos a solucionar algunos planteamientos puntuales de requerimientos de instalaciones, de infraestructura, de algún proceso. Entonces, eso es importante. La segunda parte de la palabra geometría, medida. Recuérdese que medir, por ejemplo, es comparar. ¿Sí? Ya voy a entrar a esto. Voy a quitar esto de acá. Quitar esto de aquí. Entonces decimos que medir, hacer una medición, comparar. Es malo hacer comparaciones, diría alguien. Bueno, en cierto modo sí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero medir, por ejemplo, con esto, este es mi patrón. Por ejemplo, la escala de esta escuadra. Si yo quiero ver cuánto mide la palabra esta, veo que por ejemplo tengo aquí más o menos 22 unidades, si lo alcanza usted a ver, un poco pequeñito, ¿sí? 5, 10, 15, 20. Estoy comparando la longitud de la palabra comparar con estas 22 unidades, por darle un ejemplo. Entonces, medir es comparar, ya sea con una cinta métrica, ¿sí? Ya sea con equipo de topografía, o si es sistema de pesos y medidas, pues tengo ya, digamos, mi famoso marquito o mi libra de bronce que uno miraba antiguamente en el mercado. O si no, se puede calibrar un resorte, principios ahí de sus cursos de física 1, se puede calibrar un resorte en función de la resistencia, calibramos una escala como una aguja. Dependiendo cuánto se comprime, pues puedo ver cuánto es digamos, el peso en base a esa compresión con el resorte. Si estoy midiendo tensión con un tensímetro, medir tensión, igual puedo yo también calibrar un resorte. Necesito la constante del resorte, ¿sí? Fuerza en algún momento constante del resorte por la masa, por decirle algo, y esa fuerza podemos hablar del peso, ¿sí? Simple y sencillamente física básica. Entonces, por ejemplo, se recuerda ahí los sistemas de medidas. Básicamente, si hacemos una anotación de esto, y esto es muy importante, sistema de medidas nos va a acompañar en todo el oficio de ingeniería. Por ejemplo, podemos hablar del sistema MKS, metro, kilo o kilogramo segundo.
Puedo hablar del sistema inglés. Estamos hablando en vez de metro, por ejemplo, pulgada. Pulgada, por ejemplo, aquí libra. Y aquí segundo. Sistema español. También pulgada. Española. Libra. Segundo. Y, por ejemplo, el sistema CGS, perdón, que estamos hablando de centímetro, gramo, segundo. Generalmente este CGC es un sistema propio, por ejemplo, para trabajos de laboratorio. Estoy trabajando con unidades pequeñas. Bueno, en el caso de Guatemala, si hablamos de la Comisión General de Normas, COGUANOR, vamos a escribirlo bien, norma guatemalteca obligatoria 4010, pues por ejemplo el sistema MKS o también sistema internacional es lo que predomina o es lo que debería utilizarse en nuestro caso, ¿sí? Guatemala. Pero ahí vienen, digamos, de las gracias, de las particularidades de la ingeniería en Guatemala, cosas muy puntuales de la ingeniería en Guatemala. El problema es que el MKS, por ejemplo, en metros, sí lo utilizo, por ejemplo, en medidas agrarias. Por ejemplo, voy a entregar la escrituración de un terreno, ¿sí? O cosas así, pues sí, tengo que entregarlo en sistema MKS, cuántos metros cuadrados de superficie, compra-venta de bienes raíces, ¿sí? O vamos a cotizar el metro cuadrado de construcción, ¿sí? Hay que hacer un presupuesto por metro cuadrado, o hay que hacer una integración de precios, por ejemplo, de metros lineales para colocación de tubería, ¿sí? Sistema MKS. Pero, ahí viene la gracia de la ingeniería de Guatemala. Pesa mucho la tradición o costumbre, lo que uno hace por costumbre sin pensarlo mucho, y ahí entra, por ejemplo, lo consuetudinario, por ejemplo, derecho consuetudinario, costumbres que hacemos porque sí, desde hace mucho tiempo, no sabemos desde cuándo hacemos tal y tal cosa, y esa cuestión se vuelve ley, derecho consuetudinario, ¿sí? Costumbre. Entonces resulta que los materiales de construcción tradicionalmente están aquí. Sistema inglés, material de construcción. Por ejemplo, algunos estándares. La longitud de una varilla de acero de construcción, 20 pie. La longitud de un tubo galvanizado, por ejemplo, de 2, de 4, de 6 pulgadas de diámetro, a menos que el fabricante diga otra cosa, 20 pie. ¿Sí? 20 pie. Ahora, ojo con esto, porque 20 pie inglés, 6.09 metro. Ojo con algo, pero hay fabricantes, hay que poner mucha atención en la etiqueta con tubería, que en realidad le están vendiendo tubo de 6 metros. Faltan 9 centímetros. Bueno, ¿y eso qué? Inocentes 9 centímetros. Recuerdo un caso donde hubo que hacer una instalación, digamos, de un paso aéreo de tubería con hierro galvanizado,
Ujú. Y por ejemplo, el proyectista, a la hora de que se hicieron los planos, se calculó la longitud de tubería con 6 metros. El calculista dijo, 6 metros por tubo, ¿verdad? No 609. 20 pies lo aproximo a 6 metros. Está bien, pues. Y hizo el cálculo, hizo el plano, hizo las instrucciones, que ese es el plano, ¿sí? El problema fue a la hora de instalar esto, porque como no decía nada la especificación de que era tubo de 6 metros, ojo, ahí entran las especificaciones. Especificar un material implica decir qué longitud tiene que tener el material, qué características deben tener dicho material. Esa es la especificación, ¿sí? Incluso, digamos, su densidad, su grosor, color, si fuera necesario. Esos puntos o esos aspectos que describen al material, especificación. Por ejemplo, la longitud. Bueno, no había ninguna especificación, 6 metros. Bueno, él dijo 6 metros, pero a la hora de construir, y se compró tubo de 20 pies, no de 6 metros. El tubo fue de 20 pies, 6.09 metros. ¿Qué cree usted que pasó? Bueno, todo iba bien. Estaba colocándose tubo, otro tubo, otro tubo, otro tubo, hasta que se iba completando el paso aéreo. Nada extraordinario, según el cronograma de trabajo. El problema fue que al colocar el último tubo, suponga usted que eran 10 tubos, 9 centímetros por 10, 90 centímetros de más. ¿Por qué? Porque no era tubo de 6, era de 6.09. Entonces sobraban 90 centímetros. Bueno, ¿y eso qué? Pues fíjese que era un tubo de hierro galvanizado de 4 pulgadas, casi 10 centímetros de espesor, ¿sí? Pues hubo que cortar el tubo y hacerle rosca. O sea, al último tubo hubo que restarle los 90 centímetros, ¿sí? Mandarlo a un taller de torno para hacerlo rosca. Y ese costo y ese tiempo no estaba en el contrato original, ¿sí? Entonces, cuidado con la cuestión de medidas, ¿sí? Mucho cuidado. Entonces, uno de ingeniero, digamos, cualquier tipo de ingeniería, digamos, por ejemplo, ingenieros mecánicos, en instalación resulta que el plano está en sistema internacional, pero dependiendo la procedencia, dónde fabricaron el equipo, resulta que las medidas del bastidor o de la base de anclaje del equipo está en sistema inglés. Entonces tengo que manejar los dos sistemas a la vez. Con mucho cuidado tengo que manejar factores de conversión, ¿sí? Entonces, favor, digamos, ahí en el sitio de Módul, ahí hay un documento de sistema de medidas para que usted lo revise despacio, ¿sí? Y ahí entramos a detalle con estas cuestiones de factores de conversión. Insisto, en la plataforma de Mecánica 1 de Módul ya está un documentito ahí. Los ingenieros, digamos, industriales, la misma historia. Y por supuesto los ingenieros civiles tienen que manejar mucho esa situación. Y una cosa más, para ingeniería civil, sistema español. Sistema español, generalmente aquí hablamos de medidas de tierra. ¿Sí? ¿Qué pasa con las medidas de tierra? Por ejemplo, un concepto que usted ha escuchado, hablemos un poquito de la cuerda. Una cuerda de terreno. Fíjese que tengo mis cuerdas ahí. Es una medida del tiempo de la colonia. Y esto implica 25 varas. De lado. 25 por 25, 25 al cuadrado, igual a 625 vara cuadrada. Eso es una cuerda, ¿sí? Si quiero pasar esto al sistema internacional,
436.7114 metro cuadrado. Ahora, ojo con esto. Tengo que dejar 4 decimales. ¿Por qué? Muy sencillo. Ojo con esto porque a veces en los planos algunos son muy descuidados, en algunas cotas dejan un decimal, en otras dejaron 3 decimales, lo que les dio el cálculo de AutoCAD. No, cuidado. ¿Por qué razón? Protocolo. Si hablo de una cinta métrica como esta, aquí más o menos lo alcanzamos a ver, no muy blanco, aquí podemos ver los centímetros, por ejemplo, en la parte de abajo. Si hablo de centímetro, quiere decir que yo tendría que tener cada lado aquí, por ejemplo, X00 con 2 decimales y aquí Y.00 con 2 decimales. El área por aritmética sería XY con 4 decimales. ¿Sí? Entonces recuerda, si está hablando de área y lo está trabajando con cinta métrica, así que al centímetro, como se dice vulgarmente, usted está hablando de longitud con 2 decimales. Cuando usted multiplique esto por aritmética básica, tendrá que quedar esto con 4 decimales. ¿Sí? Otra cosa aquí interesante con esto, sistema inglés, sistema español, vamos a hacer una breve comparación ya para terminar esta parte. Y ahí nos vamos a ir netamente a la cuestión de mecánica y los vectores. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, fíjense una cosa. Si viéramos, por ejemplo, un mapamundi, vamos a ver una cuestión aquí, un momentito, vamos a ver acá si logro encontrar aquí un mapamundi en el internet. Por ejemplo, veamos el mapa de Europa. Si vemos el mapa de Europa, si lo alcanzan a ver ahí, muy bien, recuérdese aquí los protagonistas: Inglaterra, España. Más o menos Francia les quedó en medio. Sin embargo, estos dos, España e Inglaterra, sistema español, sistema inglés, ¿sí? Estamos hablando que, digamos, siglo XV, la aventura por el mar, por colonizar el mar, y la colonización, digamos, de América y otras cosas, ¿sí? Es una historia bastante larga que no voy a entrar en mucho detalle. Pero son tan cercanos, hasta cierto punto tan parecidos, que tenían que marcar algunas diferencias, algo así. Perdón a veces el chiste de mal gusto cuando juega fútbol en San Marcos, San Pedro y San Marcos, ¿verdad? Tienen que marcar sus diferencias. Perdón si lo digo mal. Pero la cuestión está allí con esto. Entonces, si hablo del sistema inglés, sistema español, hagamos alguna tabla de comparación. Pero en especial me interesa lo que es la longitud. No voy a entrar ahorita en la cuestión de la masa. Lo que pasa es que aquí tengo pulgada inglesa, mientras que aquí tengo pulgada española. Por ejemplo, aquí tengo 2.54 centímetros y aquí tengo 2.32 centímetros. Entonces puedo ver que, por ejemplo, la pulgada inglesa, hagamos una nota acá, podemos decir que pulgada inglesa mayor que pulgada española de longitud.
Ahora, ojo con esto, porque esto nos heredó un problema agrario en Guatemala. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, 12 pulgada inglesa igual a un pie inglés. 12 pulgada española, la misma lógica, un pie, si quiere así, español. ¿Sí? Ahora, 3 pie inglés, una yarda de patio, un yard, ¿sí? Palabra inglesa. 3 pie español, aquí viene el asunto, igual a una vara. Aquí está la diferencia. ¿Sí? Quiere decir que una yarda, tengamos alguna conclusión acá, una yarda igual a 3 por 12, 36 pulgada inglesa. Ajá. Y que una vara 36 pulgada española. ¿Sí? Ah, entonces dijimos que este sistema viene en medida de tierra, sí, porque ya dije que 25 vara en un terreno, 25 vara por 25 vara, 25 por 25, 25 al cuadrado, igual a 625 vara cuadrada, igual a una cuerda. Recuerda eso. Hablamos aquí de terreno. ¿Sí? Ahora, vean el problema que esto nos generó en el caso de Guatemala. No sé, bueno, tal vez no por la cuestión de cómo está ahora la universidad, pero si yo tuviera a alguien, algún distinguido estudiante, un ingenierante, alguien que estudie ingeniería, que venga de las Verapaces, Alta y Baja Verapaz, o del área, digamos, de Izabal, ¿sí? Cerquita de donde está Belice, la intromisión inglesa, ¿sí? Vean que todavía no se ha resuelto de forma clara la frontera entre Guatemala y Belice. Ahí vi un referendo hace como unos 3-4 años y bueno, no sé qué va a pasar, todavía no se ha resuelto esa situación, ¿sí? No hay una frontera, digamos, todavía esto estaba a nivel internacional, digamos, la mediación de ese problema. ¿Y qué pasó con esa intromisión inglesa? Cuando ellos vinieron a hacer negocios a esas tierras, resulta que ellos la cuerda la interpretaron 25 por 25 yarda, no 25 por 25 vara, que es la cuestión correcta. No, ellos tomaron 25 por 25 yarda como quien dice una cuerda inglesa, por decirlo así. Tal vez no es lo correcto, pero sí, por lógica, una cuerda inglesa. ¿Y eso qué? Que la cuerda, viéndola así, es mucho mayor que la cuerda original. Precisamente por ese malentendido, por ese desfase en sistema de medidas. Entonces uno como ingeniero civil tiene que estar muy claro con eso a la hora de hacer medición agraria y ver todas esas cuestiones. Todo sale por el sistema de medidas. Muy bien, ¿algún comentario hasta ahorita? ¿Vamos bien con esto? Todo correcto, Inge. Solo una duda, aparte de lo que estamos viendo de como introducción. Personalmente no me he podido matricular al curso en Moodle. Muy bien. Inge, pero no encuentro la contraseña o la clave para ingresar. Muy bien, está bien. Insisto, vamos a tener que seguir revisando. Algunos de ustedes que me escribieron y llenaron el formulario, el problema que tengo es que cuando
quiero asignar al curso de Moodle, no aparecen. Entonces, favor de revisar ahí cómo está su inscripción, cómo está usted, o yo pediría que pues se contacten, digamos, a registro, o no sé dónde usted tenga que ver toda esta situación, para ver cómo está su cuenta. Eso sería lo único que pediría ahí. Posiblemente por ahí anda el problema, no son todos, es un pequeño porcentaje que tengo ese problema. Bueno, creo que no resuelvo del todo la pregunta. Okay. Uh-huh. Muy bien. Sí, Inge, yo igual tengo un problema que el compañero. Uh-huh. Digo, pues, por eso fue que entré un poco tarde, porque no me podía matricular a Moodle. Los demás cursos sí ya pude, pero en la mecánica analítica dice no se puede automatricular. Bueno, ahí sí. Y pues no sé qué hacer en ese caso. Bueno, vamos a hacer una cuestión ahí. Si ya puede uno automatricularse, deme tiempo de aquí a mañana para cambiar esa configuración. Nosotros no teníamos información de quiénes iban, por eso listado, y eso implicó, en el caso de su servidor, una matriculación manual. Bueno, vamos a tratar de habilitar ahí la automatriculación y veamos cómo estamos en la próxima clase. Eso sería lo que podríamos hacer. Sí, buenas tardes. Gracias, Inge. Perdone, yo voy a llevar el curso con usted, pero no llené el formulario que subió a Kunoka Ayuda al Estudiante, no sé si me afecta en algo. No, eso sí no. Lo único es, vamos a ver la automatriculación para que usted esté ahí. Sí. Si ya tiene ingreso a Moodle, pues creo que no hay problema. Algunos me escribieron por otros medios, pues está bien. Lo que se puede, pues ahí vamos. Hice solo una pregunta con relación a lo que estábamos viendo. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia, digamos, con la cuerda inglesa y la cuerda española? O sea, la diferencia de cantidad. Muy sencillo. Lo que pasa es que veamos acá. Si quiere usted, solo haga este ejercicio. 2.54 centímetros, si quiere, vamos a ver esto, digamos, vamos a ver que en este caso, aquí tengo 25 vara española, 625 vara cuadrada como la cuerda. Esta es la cuerda legal. La cuerda así ajustada, la cuerda que salió por la intromisión inglesa, sería 625 yarda cuadrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, la lógica viene siendo la misma. 12 pulgadas inglesas, un pie inglés, 12 pulgadas española, un pie español, ¿sí? 3 pies ingleses, una yarda, aquí empieza la diferencia. 3 pies español, una vara. Entonces, 25 varas de lado o arista de un cuadrado es la cuerda original. Pero en la intromisión inglesa, cuerda inglesa no es del todo correcto, solo es para aclarar esta cuestión en la clase. Lo que esta gente interpretó fue 25 yarda por 25 yarda, perdón, sería aquí abajo, sería 625 yarda cuadrada. La diferencia está aquí. ¿Sí? Pase esto a metro, no voy a entrar en mucho detalle, pase esto a metro, ¿sí? Lo multiplica por 36, ¿sí? Y tiene el equivalente en metro. Bueno, vamos a ver si tengo aquí una pequeña calculadora. Un momentito, por favor. Vamos a ver, digamos 2.54, divídalo entre 100, ¿sí? 0.0254, multiplíquelo por 36, 12 por 3, 36, tengo .9194, una yarda, .9144 metro, y una vara, muy bien, 2.32,
divídalo entre 100, multiplíquelo por 36.8352 52 metros. ¿Sí? Muy bien, punto 8352 metros por 625. Me da un poquito más. ¿Sí? Solo tengo que revisar un poquito acá. Creo que tengo algún pequeño problema ahí. Tendría que revisar. Creo que este dato no lo tengo bien. Vamos a revisar un momentito. Si vamos al sistema de medidas, salgamos de esto, voy a corregir aquí. Tengo un pequeño problemita. El documentito que usted tiene acá. Sí, aquí estamos bien con la yarda. Punto 9144. ¿Sí? Vamos a ver aquí la vara. Punto 8359. ¿Sí? Aquí estamos bien, más o menos. Entonces la diferencia es esto, ¿verdad? Entonces la diferencia entre cuerda inglesa y cuerda española. Vamos a ver si encuentro aquí la cuerda. Usted lo tiene aquí. Vamos a ver de una vez acá. Aquí tenemos, por ejemplo, voy a borrar esto. Aquí tengo la cuerda cuadrada de 25 varas por lado. Muy bien. Se supone que esto ¿de dónde viene? Pues 625 varas cuadradas, ¿verdad? Entonces vemos que eso es igual a 436.7114 metros cuadrados, ¿sí? Recordando que en este caso la yarda, punto 9144 metros, esto es lo que me interesa, ya vimos por qué, y la vara, punto 8359 metros. Entonces esa es la razón de la diferencia. Quiere decir que la mal llamada, porque no está bien, la mal llamada cuerda inglesa, pues es más grande que la cuerda original, que estoy hablando de 25 varas por 25 varas de lado, que es lo que tenemos precisamente en esta parte de acá. Aquí lo tiene usted. Si vemos algunas equivalencias de metro cuadrado o centiarias, otra medida del metro cuadrado es la centiaria, en áreas y centiarias. ¿Qué es una centiaria? Es un metro cuadrado, ¿sí? Mire esto, medidas agrarias. Usted tiene ahí, digamos, este factor de conversión. Bueno, no sé si voy contestando ahí la pregunta. ¿Vamos bien con eso? Sí, que muy amable, gracias. Bueno, de acuerdo. Entonces, ojo con estos detalles. Ahora, vean una cosa. Solo para ir ya consolidando la clase. Perdonen, solo quiero ver la cámara, cómo va su carga de batería. Fíjense que este documento que usted tiene ahí en módulo, Producto Nacional. Ahora, un pequeño detalle, es algo muy viejo, muy viejo. Mire,
ya va para el centenario, 1933. Estamos a 11 años del centenario de este documento. Me va a decir alguien, este ingeniero, ¿por qué puso un documento tan viejo, un sistema de medidas? Bueno, hay algunas razones de peso. Voy a lanzar esto a la clase como quien dice algo para que usted considere, al menos yo, al menos su servidor, perdón que mencione el yo, al menos su servidor, no he encontrado otro documento aquí en Guatemala que hable de esto con tanto detalle. Y hay una razón. Si vemos este año de aquí, 1933, si usted le puso mucha atención a su curso de Social Humanística 1 y 2, por ejemplo, en la historia de Guatemala, pues estamos en el segundo año del gobierno del general Jorge Ubico. Para algunos pues fue un tirano, el tirano de los 14 años, gracias a la caída de él, la revolución de 1944, ¿sí? Para otros fue un modelo de administración pública. Está dividido, digamos, ahí la opinión respecto a este personaje de la historia de Guatemala. Pero lo que sí es cierto, lo que sí hubo en tiempo del general Ubico, a pesar del enorme costo social para algunos, y sí había razón, hay razón, represión, un montón de cosas ahí, de la historia típica de Latinoamérica. Fue un gobierno, digamos, que hizo mucha obra pública, construyó mucha infraestructura. El sistema de carreteras que tenemos hoy en Guatemala se inauguró en el tiempo del general Jorge Ubico. Si usted va, por ejemplo, a Palacio Nacional, bueno, hoy sería el Palacio de la Cultura, frente a la Plaza de la Constitución en zona 1 de Guatemala, ¿sí? Ahí donde está, abajo de las escalinatas, donde está la entrada para los vehículos, creo que todavía hay una gran placa de bronce, donde dice, el inicio del sistema de carreteras para la República de Guatemala. Estación 0 más 000.00. Ahí empieza todo el sistema de kilometraje para la red vial de Guatemala. Y además, con esta cuestión de carreteras, edificios públicos, por ejemplo, como fue Palacio Nacional, el antiguo edificio de Correo, el antiguo edificio de Policía Nacional y otros más, por ejemplo el Palacio Maya en San Marcos. Estamos hablando de que para hacer todo ese tipo de trabajo, toda esa infraestructura, ¿qué pasó? Se necesitaba dejar muy claro el sistema de medidas, ¿sí? De ahí me atrevería a decir que la otra temporada donde hubo bastante infraestructura pública, construcción de bastante infraestructura pública, más o menos hace unos 25 años con la firma de la paz. Puede que alguno de ustedes haya escuchado de alguno de sus padres, de los famosos consejos de desarrollo, del FIS, que fue el Fondo de Inversión Social. Y bueno, ahí que yo recuerde, pues no recuerdo, digamos, perdón que vuelva a repetir la palabra, que haya existido, digamos, un estudio de esto. Entonces, esa es la razón por la cual todavía en la historia rescato este tipo de documentación. No ha habido todavía, digamos, una actualización de esos temas en el caso de Guatemala. Y pasa una cosa, y aquí estoy pensando en voz alta, llegando ya al final de la clase, es punto de vista mío. En Guatemala que no hacemos mucha investigación porque, pongámoslo así, a nivel, digamos, de política partidista no vende votos, ¿sí? Es una inversión a mediano y largo plazo, pues son de los temas que a veces han quedado pendientes en nuestra historia. Eso da para hablar mucho. Da para hacer un foro, para hacer una discusión, lo que usted quiera.
Bueno, eso sería entonces nuestra clase de hoy. Entonces, por favor, próxima clase, que espero que sea día viernes. Recomendación. Trate de seguirme. Necesito que tenga un subjuego geométrico. Por ejemplo, yo aquí tengo mis escuadras de madera. ¿Sí? Un subtransportador. ¿Sí? Un subtransportador. Porque la idea va a ser empezar a dibujar vectores. ¿Sí? Una línea cualquiera en el espacio, sentido positivo o negativo, el plano cartesiano que usted estudió ya en matemática, y se le va a dar medida, que sería la magnitud. Recordemos primera clase cuando hablábamos del vector, digamos la distancia es la dirección de un vector es una línea cualquiera en el espacio, puede ser sentido positivo o negativo, ¿sí? ¿Cuánto de medida? Ahí está magnitud, sistema inglés, sistema español, sistema internacional. Solo se recuerda que, por ejemplo, sistema español, edificios del tiempo de la colonia como Antigua Guatemala o, por ejemplo, el Palacio Municipal de Quetzaltenango, medidas agrarias, como yo le decía, y todavía se utiliza con cierta frecuencia en ebanistería, o sea, una carpintería fina, para hacer muebles o, por ejemplo, andas procesionales, lo clásico de Antigua Guatemala, por ejemplo, sistema, digámoslo así, español. Por eso el metro de carpintero a veces hace referencia, por decirlo así, algo que no está bien dicho, a utilizar el sistema español de medida. Muy bien, con esto termino la clase. Muchas gracias por su atención. Ingeniero, disculpe, buena tarde. Buena tarde. Fíjese que usted nos mandó una invitación a través del correo. Sí. Para agregarla a calendar, y lo único es de que ahí aparece que la clase es lunes, miércoles y jueves. Y tengo entendido que es lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, sí. Según mi calendario, bueno, tendría que revisar la invitación. Un momentito. Porque entonces, déjeme ver un momento acá con mi documentación. Es posible que haya habido algún problema ahí que yo generé. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí. Sí, tienes razón, tengo que corregir esto. Entonces tengo que corregir esto de aquí a mañana. Tengo que pasar esto para acá. Gracias por la observación, no había revisado esto, entonces lo vamos a hacer. Lunes, miércoles y viernes. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero, feliz tarde. Feliz tarde a todos, muchas gracias por la atención a la clase. Feliz tarde. Una pregunta.